Ahí comenzó la grabación. Ahí sí. Ya, chiquillos. Entonces, ahí. Vimos lo que era la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad clásica, lo que era el experimento aleatorio, ¿cierto? Las instrucciones que se da cuando se repite este experimento bajo las mismas condiciones, ¿cierto? Se anotan las frecuencias relativas que se estabilizan y en un número entre 0 y 1, que eso es el nombre de la probabilidad. Cuando se da la instrucción, que es el experimento aleatorio, ¿cierto? También se cuentan los resultados posibles de ese experimento y se representan mediante un diagrama de árbol, o también se pueden escribir los resultados como un conjunto, ¿ya? Entonces el espacio muestral es el conjunto de todos los valores posibles, pero del experimento aleatorio, que es la instrucción, ¿cierto?, que se recibe para poder llevar a cabo y determinar las probabilidades. A partir, ¿cierto?, se definen eventos, ¿cierto? Los eventos que pueden ocurrir, ¿cierto?, en cualquiera de los elementos que están presentes en ese evento y también de los que están fuera, como lo llamamos, ¿cierto?, el A complemento. Y para poder, ¿cierto?, trabajar las probabilidades se necesita, ¿cierto?, saber algunas definiciones, ¿cierto?, de unión, cuando se unen los eventos, intersección, cómo se denota, y el complemento, ¿cierto?, de saber los elementos que están fuera de ese evento, que también, ¿cierto?, hay que conocer esa probabilidad de los elementos que no contienen al evento. Cuando dos eventos eran disjuntos o mutuamente excluyentes, cuando no tienen elementos en común, o sea, la intersección es vacía, la probabilidad de que ocurra la intersección es cero, ¿cierto? No puede ocurrir. Ahí se dice que los eventos son mutuamente excluyentes o también disjuntos. Entonces, en las reglas que se basan, ¿cierto?, las probabilidades, en la probabilidad clásica es que los resultados del espacio muestral son equiprobables, son igualmente probables. Entonces, la probabilidad de un evento cualquiera, ¿cierto?, mediante la ley de Laplace, es la proporción de resultados que ocurren en el evento, los casos favorables, sobre el número de resultados posibles, ¿ya? Entonces, la ley de Laplace es conocida como la ley de la probabilidad clásica o a priori también. Entonces ahí se calcularon las probabilidades, ¿cierto?, ese espacio muestral. Entonces la probabilidad siempre va a tomar el valor, va a estar entre 0 y 1, nunca una probabilidad va a dar negativa, ya nunca va a dar menor que 0, y siempre va entre más cercana a 1, ¿cierto? La probabilidad que ocurra el evento es más segura, y si es más cercana a 0, ¿cierto?, la probabilidad, ¿cierto?, es que el evento, lo más probable es que no ocurra, ¿cierto? Y si es 0, no ocurre, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, las probabilidades en un espacio muestral y necesitamos sumar todas esas probabilidades que ocurren en ese espacio muestral, entonces debe dar la suma 1. Entonces, para poder tener la probabilidad de los elementos que no contienen al evento, ¿cierto?, es 1 menos la probabilidad de los elementos que tienen el evento. En este caso, ¿cierto?, cuando nosotros separamos esta fórmula, la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de los elementos que están en ese evento. Entonces, ahí tenemos la probabilidad de los elementos que no contiene el evento. En la regla de la suma, ¿cierto?, cuando nosotros necesitamos saber la unión de dos eventos, necesitamos aplicar la regla de la suma, en la cual debemos considerar los elementos que están en el evento A, más los elementos, la probabilidad de los elementos que están en el evento B, menos la intersección de ambos eventos, ¿ya? Eso es cuando no son disjuntos. Cuando son disjuntos, ¿cierto?, solamente queda la probabilidad de la unión, queda solamente como la suma de las probabilidades de ambos eventos.
no considera la intersección, ya que la intersección entre los elementos es vacía, ¿cierto? No ocurren, no tienen elementos en común. Se aplicaron diversos ejemplos, ¿cierto? De unión, la probabilidad condicional, en la cual, ¿cierto? Ocurre la probabilidad, nos preguntan de un evento que ocurra, dado que ya ocurrió otro anterior, ¿ya? Entonces, ahí usamos el término de probabilidad condicional, saber que ocurre cierto evento, dado que el otro ya ocurrió, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cierto? Denotando con letras la letra A al evento, ¿cierto? Que me están preguntando, dado el evento B que ya ocurrió, ¿cierto? Se define como la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Entonces, de acá también puede, ¿cierto? Sacarse la probabilidad de B, dado a, ¿cierto? Que es la probabilidad de la intersección también aplicando la conmutatividad A inter B, es lo mismo que B inter A, y sobre la probabilidad de A, del evento que ya ocurrió, cuando nosotros, ¿cierto? Desglosamos de B dado A. ¿Bien? Entonces ahí tenemos que aplicar ciertas restricciones que la probabilidad de B, ¿cierto? Y la probabilidad de A deben ser mayores que cero, si no se nos indefine, ¿ya? Un número partido por cero se nos va al infinito. Entonces, de acá de la fórmula, ¿cierto? De aplicar la probabilidad condicional, entonces que se deduce la intersección, ¿cierto? Entonces ahí cuando uno requiere encontrar, cuando dos elementos, ¿cierto? Están intersectados, entonces se aplica la regla de la multiplicación, ¿cierto? Y es este producto cruzado, probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿ya? Por la probabilidad de B, y si lo dejamos, ¿cierto? B dado A sería la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, ¿cierto? Ahí nos cambia en el contexto. Entonces, por ello, ¿cierto? Ahí está escrita de las dos formas en la cual se puede deducir desde acá de la condición, se puede, ¿cierto? Encontrar la intersección a través de la regla de la multiplicación. Entonces, ahí, ¿cierto? Se entregó ejercicios también donde se aplicaba la intersección, se aplicaba la condición también. Entonces, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos, tenemos dos escenarios. El primer escenario nos dice, sea el experimento de lanzar un dado. Entonces, el espacio muestral nos da el conjunto de valores, ¿cierto? De 1 a 6. Y a partir de ese espacio muestral nos preguntan cuál es la probabilidad de obtener un 2. ¿Cuál será la probabilidad de obtener un 2 de ese espacio muestral, chiquillos? El número de resultados favorables sobre los casos posibles. ¿Cuántos casos posibles tenemos, chiquillos? 1 partido en 6. 1 partido en 6. Muy bien, ¿cierto? Entonces ahí es un sexto. Y la letra B nos dice, suponga que sabemos que el resultado es par. ¿Ya? ¿Cuál es ahora la probabilidad de obtener un 2 sabiendo que el resultado es par? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2? 3 partido en 6. Sería, ¿cierto? Un tercio. Un tercio, Ah, ¿cierto? 2, 4, 6 son los, son los, son los resultados posibles, ¿cierto? Que tenemos par, 2, 4 y 6. Y de obtener un 2 a través de 2, 4 y 6 sería un tercio, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. El escenario 2 nos dice cuál es la probabilidad de que salga cara, de que salga... el experimento, ¿cierto? De lanzar una moneda 2 veces
Y el espacio muestral nos dan, ¿cierto? Ahí el conjunto cara a cara, cara sello, sello sello. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento a través de ese espacio muestral. ¿Cuánto sería? Un medio, Un medio, dos cuartos, ¿cierto? Simplificado, claro. un medio, ¿cierto? Dos cuartos, un medio. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento, dado que salió cara en el primer lanzamiento. Un medio de nuevo. También un medio, ¿cierto? Cuando ocurre eso, ¿cierto? Cuando ocurre eso, dice que nos piden comparar los dos escenarios, ¿cierto? En el segundo caso, la información, ¿cierto? No cambió la probabilidad buscada. O sea, saber que salió cara en el primer lanzamiento no cambió la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento. Entonces, esto ocurre porque los lanzamientos de la moneda son eventos independientes. Por eso es cierto que en el segundo escenario la probabilidad condicional dio lo mismo, ¿cierto? Que la probabilidad que me estaban preguntando. Entonces, cuando ocurre eso, ¿cierto? Cuando dos eventos A y B son independientes, si la probabilidad de A dado B, si la probabilidad de A dado B, la condición, es igual a la probabilidad de A del evento que me están preguntando, o la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B, ¿ya? Al evento que me están preguntando. Entonces, si se cumplen esas condiciones, ¿cierto? Si se cumplen esas condiciones, entonces los eventos son independientes. Entonces, si saber que un evento ocurrió, no cambia la probabilidad de ocurrencia del otro evento. Entonces, ahí los eventos son independientes. Entonces, para poder, ¿cierto?, demostrarlo, cuando dos eventos son independientes, cuando nos preguntan por la independencia, ¿cierto? Aplicamos la condición, y si la condición es igual a la probabilidad, ¿cierto? Del evento que me están preguntando, entonces, ¿cierto? Corroboramos independencia, si no, los, respondemos que los eventos no son independientes, ¿ya? Entonces, si dos eventos son independientes, entonces, ¿qué ocurre con la regla de la multiplicación? Si dos eventos son independientes, entonces la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero esto se cumple solamente cuando los eventos son independientes. O sea, cuando ya demostramos que hay independencia, entonces podemos aplicar, ¿cierto?, la probabilidad de la intersección. Ahí aplicamos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si no son independientes, ¿cierto? Si no demostramos ahí que son independientes, no podemos encontrar la intersección a través de la multiplicación de ambos eventos, ¿ya? Entonces acá un ejemplo dice: CERNAC realiza una encuesta acerca de la calidad de servicio de reparación de automóviles en 86 talleres, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Vemos cuántos talleres autorizados tenemos, vemos la tabla, ¿cierto? Resumida, y tenemos ahí la cantidad de automóviles, ¿cierto? La cantidad de talleres. Entonces, ¿cuántos talleres autorizados tenemos? Veinticuatro. 24, muy bien. ¿Y cuántos talleres no autorizados tenemos? 62. 62, ¿cierto? ¿Cuántos talleres dan buena atención? 52. 52.
¿Y cuántos talleres dan atención regular? 34. 34, ¿cierto? Entonces tenemos los totales fila, tenemos los totales columna y nos dice, ¿cierto? Primeramente, antes de responder estas probabilidades, ¿cierto? Debemos definir los eventos. Entonces, los eventos los vamos a definir. ¿Cuál sería el primer evento? ¿Cuántos eventos tenemos en general? Pueden colocar cualquiera primero, segundo, tercero. ¿Cuántos eventos tenemos? 4. 4, ¿cierto? Denotamos con el evento A, ¿cierto? Que el taller se encuentra autorizado. El taller se encuentra autorizado. Ahí definimos, ¿cierto? El primer evento, que el taller se encuentra autorizado. El evento siguiente, ¿cierto? El evento siguiente puede ser cualquiera, ¿cierto? No importa que no esté por orden. Dice que el taller, le vamos a colocar N al evento del taller no autorizado. El taller no autorizado. N es el taller que no está autorizado. ¿Y cuál sería el otro evento? ¿Cuál sería el otro evento? ¿Cuál sería el otro evento, chiquillos? Buena y regular. Exacto, ¿cierto? Le vamos a colocar el evento B y el evento R, ¿cierto? El evento B, que el taller da buena atención, que el taller da buena atención, que el taller da buena atención, y R que da regular atención, ¿ya? Y R que da regular atención. Entonces ahí la letra, ¿cierto? Da lo mismo qué letra le coloquen, lo importante que el evento, ¿cierto? Esté bien definido. El orden de los eventos tampoco, ¿cierto? Interesa, pueden colocarle un evento primero, el evento después. Lo importante es que el evento esté en los eventos ahí definidos. Entonces ahora se comienza a contestar las probabilidades, ¿cierto? La letra A nos dice cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar dé una buena atención. ¿Cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar dé una buena atención? Me están preguntando por un evento específico, por alguna unión, alguna intersección, alguna condición. ¿Por un evento en específico? Por un evento específico, ¿cierto? ¿Por qué evento me están preguntando de los 4? ¿Por qué evento me están preguntando de los 4? La letra A. La probabilidad de que ocurra ¿qué evento? Una buena atención. Una buena atención. La probabilidad de B. La probabilidad de B. ¿Cuánto nos daría la probabilidad de B? $52 partido en 86. 52 sobre 86, ¿cierto? El total de los que dan buena atención, que nos daría 0,605, ¿ya? 0,605.
605. Entonces, la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que un taller elegido al azar dé una buena atención es de 0,605. La letra B nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar sea no autorizado? ¿Por qué evento me están preguntando ahí? ¿La probabilidad de qué evento me están preguntando? Del taller no autorizado. Exacto, de n, ¿cierto? La probabilidad de n, que n, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? El total, ¿cierto? Que serían 62 sobre 86. 62 sobre 86. Y eso sería, ¿cierto? 0,721. 0,721. La letra C, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar sea no autorizado y dé una buena atención? ¿Por qué me están preguntando ahí? ¿Qué regla debo aplicar? Me están preguntando por una unión, una intersección, una condición o por un evento específico. Por una unión. ¿Cuál, dice, es la probabilidad de que un taller elegido al azar sea no autorizado y dé una buena atención? Entonces ahí me están preguntando por una intersección, ¿ya? De que ocurran los dos. La probabilidad de n, la pizarra, la probabilidad de n intersectado con B, ¿ya? De que sea no autorizado y de una buena atención. Entonces, nos vamos acá, ¿cierto? La encontramos. ¿Dónde la encontramos? Sea no autorizado y de una buena atención, ¿cierto? Sería 34 sobre 86. 34 sobre 86. ¿Cuánto nos da esa probabilidad? 34 sobre 86. 0,395. 0,395. Por tanto, la probabilidad de que un taller elegido al azar sea no autorizado y dé una buena atención es de 0,395. ¿Ya? Ahí, el 9, 395. Luego, la letra D nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención? ¿Cuál es la probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención? Entonces la letra D, ¿a qué están haciendo alusión ahí al preguntar esa probabilidad? ¿Qué debo aplicar ahí? ¿Qué debo aplicar para poder encontrar esa probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que los talleres no autorizados
den una buena atención. ¿Qué debo aplicar ahí? Aparece una unión, hay una intersección, hay Es una una intersección, condición. ¿no? Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención? Entonces ahí me están preguntando por qué evento, me están preguntando por un evento dado otro evento que ya ocurrió, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería ese evento que me están preguntando dado el otro que ya ocurrió? ¿Cuál es la probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención? La letra D, ¿cierto? La letra D, voy a sacar otra página. La letra D, ahí me están preguntando por una condición, la probabilidad, ¿cierto? De que los talleres no autorizados, ¿cierto? Dado que no están autorizados, ¿cuál es la probabilidad de que den una buena atención? Entonces, la probabilidad de B dado N, ¿ya? La probabilidad de B dado N. Profe, ¿por qué no Sí, es lo mismo? Ah, no. ¿Por qué no es lo mismo ¿cómo? que lo anterior? En la intersección, porque en la intersección te preguntan la probabilidad de que ocurran ambos eventos, o sea, que ocurra A y que ocurra B, o sea, que ocurra un evento y también que ocurra el otro. Entonces ahí se produce una intersección, pero acá te están preguntando por una condición, ¿cierto? La probabilidad de que un evento ocurra dado que el otro ya ocurrió, o sea, la probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención, ¿cierto? Ahí me están preguntando la probabilidad de que den una buena atención, dado que los talleres no están autorizados. Están como, la pregunta está como camuflada, ¿cierto? En la condición a veces no se pregunta como si ocurrió, dado que ocurrió, sino que también la pregunta de la probabilidad condicional, ¿cierto? Se basa en preguntar de esa forma, ¿cierto? Cuando ocurrió un evento ya, ¿cuál es la probabilidad que ocurra el otro si otro ya ocurrió? Entonces acá dice, ¿cierto? La probabilidad de que den una buena atención, dado que los talleres no están autorizados, ¿cierto? Sí. Entonces nos preguntan, sí, ¿cuál es la probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención? Es lo mismo, pero como que hay que entrar a pensarla, ¿sí o no? Sí, el que decía usted ayer que era como el orden, que no afecta el orden de los... ¿Se acuerdan? No, en el orden, en la escritura de los eventos. El orden en la escritura de los eventos. En la Ya, escritura, sí, pues en la escritura, un ejemplo acá, eso es lo que dije ayer. Cuando nosotros tenemos acá el orden de esto, lo que hoy día volví a repetir, cuando nosotros colocamos el orden de los eventos, si coloco primero el no autorizado que el autorizado, el bueno antes que el regular, pero cuando me preguntan por la condición, ¿cierto? Ahí tengo que buscar de estos eventos, ¿cuál me están preguntando primero? Dado que el otro ocurrió de alguno de estos eventos, ¿cierto? O sea, n dado b no va a ser lo mismo que b dado n, ¿ya? ya, ahora sí lo Sí, entiendo. sí, po. Ahora sí, po, porque esto sí, po. Al escribirlo, ¿cierto? Al escribirlo, exacto, no importa el orden, lo importante es que esté escrito los eventos, pero después al traspasarlo, ¿cierto? Y acá en la intersección también, aplicando la conmutatividad, n inter b va a ser lo mismo que b inter n, pero en la condición no, no puede ser así, imposible, no puede. N dado B no va a ser lo mismo que B dado N,
¿Ya? No. Eso no puede ser así. En la intersección sí, porque se aplica la conmutatividad. ¿Ya? N, un evento A inter B, ¿cierto? Es lo mismo que B inter A. Entonces, por tanto, sí. Entonces, acá, ¿cierto? Cambia. Por eso es que en la materia, ¿cierto? Cuando nosotros vimos en la materia, acá, ¿cierto? Vimos aplicando la condición se obtiene la regla de la multiplicación. Entonces, la regla de la multiplicación no puede ocurrir esto si es que es lo mismo. ¿Me entiendes? Acá, Sí. B inter A es lo mismo que A inter B. Si esto fuera lo mismo, ¿cierto? No puede ser lo mismo. B inter A no va a ser lo mismo que A inter B. Se puede encontrar de estas dos formas. La probabilidad de la intersección a través de B dado A por la probabilidad de A o a través, ¿cierto?, de A dado B por la probabilidad de B. A través de esas dos formas se puede encontrar la intersección a través de la regla de la multiplicación. Y acá tampoco hubiese podido ocurrir la condición, ¿cierto? Dos eventos son independientes si A dado la probabilidad de la condición es igual a la probabilidad del evento que me están preguntando. ¿Por qué es diferente a este? O también me dicen de B dado A sería igual a la probabilidad de B, al evento que me están preguntando, porque el evento A dado B es distinto al B dado A. En la intersección sí es lo mismo. A inter B es lo mismo que B inter A, aplicando la conmutatividad. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, ahora sí. Ya. Gracias. Entonces, sí, no hay problema. Sí. Acá. Me había pasado para abajo. Entonces, hay la probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención. Entonces, ¿cierto? La probabilidad de que den buena atención, dado que no están autorizados. Entonces, acá, ¿cierto? Sería por la fórmula ¿cuánto? Probabilidad de B inter N es igual, dividido sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió, sobre la probabilidad de n, ¿ya? Sobre la probabilidad de n. Y eso, ¿cierto? Nosotros ya la encontramos, ¿cierto? De B inter n. B inter n es lo mismo que n inter b, 34 sobre 86, 34 sobre 86 sobre la probabilidad de que no esté autorizado. También, ¿cierto? La calculamos de que no está autorizado es 62 sobre 86, 62 sobre 86. Entonces ahí se van los 86, ¿cierto? Se van los 86 y me queda 34 sobre 62. 34 sobre 62 y nos da una probabilidad de 0,548. 0,548. ¿Ya? Entonces, por tanto, la probabilidad, ahora se responde la interpretación, la probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención es de 0,548. ¿Ya? Luego nos preguntan la letra E. ¿Son los eventos no autorizados y buena atención disjuntos? ¿Son los eventos no autorizados y buena atención disjuntos? Entonces, ¿cómo respondemos la letra E? ¿Cómo respondemos la letra E? ¿Serían disjuntos? No, profe, no son disjuntos. No son disjuntos, ¿cierto? Porque la probabilidad, entonces la justificación, no son disjuntos porque la probabilidad, ¿cierto?, de n inter b es igual, ¿cierto?
es igual a, tienen elementos en común, ¿cierto? Con una probabilidad de 0,395. 0,395. Entonces, por tanto, no hay una probabilidad nula ahí, ¿cierto? Tienen elementos en común los dos eventos, entonces, por tanto, no son eventos disjuntos o mutuamente excluyentes. La letra F dice, son los eventos no autorizados y buena atención independientes. ¿Cómo deberíamos responder eso? ¿Son los eventos no autorizados y buena atención independientes? Tampoco, profe. Es lo del slash. Exacto, ¿cierto? La letra F, respondemos, ¿cierto? Que la probabilidad de n dado b, o b dado n, que la tenemos arriba calculada, ¿cierto? B dado n será igual a la probabilidad de b, será igual a la probabilidad de b. Entonces la probabilidad de b dado n, 0,548, 0,548 será igual a la probabilidad de b, 0,605. Entonces es diferente a 0,605. Entonces, por tanto, los eventos, ¿cierto? No autorizados y buena atención no son eventos independientes, ¿ya? Entonces, de esa forma se va respondiendo cuando se va justificando el por qué, ¿cierto? Y van colocando de acuerdo, ¿cierto? A lo que aprendimos, las reglas, las definiciones, vamos aplicando las fórmulas con los eventos, ¿cierto? Con los eventos también ahí definidos. Ahora la letra Y me dice, si fueran independientes, o sea, si los eventos no autorizados y buena atención fueran independientes, ahí me están diciendo una condición, ¿cierto? ¿Cuántos talleres no autorizados que dan buena atención esperaría encontrar? ¿Cuántos talleres no autorizados que dan buena atención esperaría encontrar si los eventos fueran independientes? Entonces, ¿qué dijimos, cierto? Dos eventos, si dos eventos son independientes, entonces nosotros podemos aplicar, ¿cierto? La regla de la multiplicación en la intersección, ¿cierto? En la intersección, y acá podemos decir que la probabilidad de A por la probabilidad de B. Me están diciendo que efectivamente, si fueran independientes, entonces, ¿cierto? Puedo encontrar la cantidad de talleres no autorizados, ¿cierto? Y también que dan una buena atención a través de esta regla de la multiplicación. Entonces, ahí me están diciendo si fueran, ¿cierto? Si fueran independientes. Aquí en la letra F comprobamos que no. Pero en la letra Y, ¿cierto? Nos dice si fueran. ¿Cuántos talleres no autorizados y que dan buena atención esperaríamos encontrar? ¿Cierto? Entonces acá aplicamos en la letra Y, pasamos a otra página. En la letra Y, la probabilidad de n, la probabilidad de n inter b, y me dice que son independientes. Entonces me dice cuántos talleres no autorizados y que dan buena atención esperaría encontrar. Entonces acá, ¿cierto? Multiplicamos aplicando, ¿cierto? En la regla, si dos eventos fueran independientes, sería la probabilidad de n por la probabilidad de b. Por la probabilidad de b. Entonces, la probabilidad de n sería, ¿cierto? La tengo acá calculada, que sería 0,721 0,721
por la probabilidad de B, que también la tenemos acá, que sería 0,605, 0,605. ¿Y cuánto nos da esa probabilidad? ¿Cuánto nos da esa probabilidad? Cero coma 0,436, 0,436, y a ello, ¿cierto? Pero me están preguntando por una probabilidad, o ¿por qué me están preguntando ahí? ¿Por qué me están preguntando ahí? ¿Me están preguntando por una probabilidad o me están preguntando por una cantidad? Por una cantidad. Por una cantidad, ¿cierto? Entonces nos basamos, ¿cierto?, en la probabilidad, en el total, ¿cierto?, de automóviles que hay, el total de talleres que hay, ¿cierto? ¿Cuántos talleres encontramos? ¿Cuántos talleres encontramos? La totalidad de talleres. 86. 86. Entonces, por tanto, acá tenemos que multiplicar esa probabilidad, porque no me están preguntando, ¿cierto?, por esa probabilidad, sino que me están preguntando cuántos talleres, ¿cierto?, no autorizados y que dan buena atención esperaría encontrar. Sería 0,436 multiplicado por 86. Por 86. Y ahí tengo la cantidad. ¿Cuántos tengo? 0,436 multiplicado por 86 talleres, 37,496, 37,496. Por tanto, acá, ¿cierto?, lo aproximamos al entero siguiente, 38, ¿cierto? 38. Por tanto, esperaría encontrar 38 talleres, ¿cierto?, no autorizados y que den buena atención, ¿ya? Y que den buena atención. Esa es la respuesta, ¿cierto?, que se debe dar. Entonces ahí, ¿cierto?, en resumen, aparecen las reglas, ¿cierto?, básicas de la probabilidad, en la cual cuando debemos aplicar, ¿cierto?, el complemento. Entonces la regla del complemento, ¿cierto? Siempre uno despeja el complemento, uno dice 1 menos la probabilidad de A través de la regla del complemento, y la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de A complemento. Ahí uno encuentra, ¿cierto?, la regla del complemento. En la regla de la suma, cuando ocurre, ¿cierto?, en la unión que dos eventos solamente en la suma, es cuando son disjuntos, solamente en eso. Pero cuando no son disjuntos, ¿cierto?, ahí debo considerar la probabilidad de la intersección también, ¿ya? Entonces la suma de ambos eventos restando, ¿cierto?, la probabilidad de la intersección de los elementos en común que tienen ambos eventos. En la probabilidad condicional, ¿cierto?, acá la probabilidad de que ocurra un evento, dado que el otro ya ocurrió, ¿cierto?, es diferente a la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, ¿cierto? Aquí es totalmente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque acá el denominador va a ser el evento que ya ocurrió, ¿cierto? No va a ser el mismo evento. Entonces, por tanto, acá, dado B, es sobre la probabilidad de B, que el evento que ya ocurrió. Si cambia el orden, ¿cierto?, el orden en la condición, si cambia el orden en la condición, B dado A, ¿cierto?, acá cambia también, en el numerador no cambia, B inter A, lo mismo que A inter B, pero acá sí cambia, es la probabilidad de A, ¿cierto?, del evento que ya ocurrió, si aquí es A. Entonces se aplican las restricciones, ¿cierto? La probabilidad de B debe ser mayor que 0 y la probabilidad de A
también debe ser mayor que 0, si no se indefine. Entonces la regla de la multiplicación nace, ¿cierto?, de la probabilidad condicional. De acá se deduce, donde aplicando la condición, ¿cierto?, multiplicamos cruzado, y la probabilidad de B dado A, ¿cierto?, también acá la encontramos por la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y ahí encontramos, ¿cierto?, la intersección. Solamente, ¿cierto?, ahí la podemos encontrar también cuando dos eventos no son independientes. Porque cuando son independientes y probamos que la probabilidad de A dado B es lo mismo que la probabilidad de A, o la probabilidad de B dado A es lo mismo que la probabilidad de B, entonces ahí nosotros podemos, ¿cierto?, encontrar la intersección. Si probamos estos dos primeros, podemos encontrar la probabilidad de la intersección a través de la multiplicación de ambos eventos, la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero si no son independientes, no podemos aplicar, ¿cierto?, esta multiplicación cuando queremos encontrar la intersección. ¿Ya? Entonces nos preguntan ahí, la probabilidad de que un hombre vea cierto programa de televisión es 0,4 y la probabilidad de que una mujer vea el programa es 0,5. La probabilidad de que un hombre vea el programa, dado que la mujer lo hace, es 0,7. Encuentre la probabilidad de que juntos vean el programa. Entonces, ¿qué debemos definir acá primeramente, chiquillos? Para comenzar a hacer el ejemplo 1. ¿Qué se debe definir? Lo primero que se debe definir. Los eventos. Los eventos, ¿cierto? ¿Cuáles serían los eventos? Aquí no importa el orden. Pueden decirme un evento primero, el otro después. Lo importante es que se definan todos los eventos. ¿Cuál sería el primer evento que identifican? Que uno es hombre y la otra es mujer. Sí, ¿cierto? Un hombre ve el programa de televisión, primer evento, ¿cierto? Entonces ahí vamos a otra hoja. Vamos a... ¿Eso lo anotaron? ¿Lo anotaron, chiquillos? ¿Puedo pasar a otra hoja? Sí, profe. Ya. Vamos a pasar a otra hoja, a otra página. Y comenzamos con el ejemplo. Definimos los eventos, ¿cierto? Vamos a colocarle el evento H. El evento H a que el hombre ve programa de televisión, ¿cierto? De que el hombre ve el programa y le vamos a colocar el evento M, ¿cierto? Para no mecanizarnos con los eventos de A, B, C. Vamos a colocarle el evento M, que la mujer ve el programa. Que la mujer ve el programa. Entonces ahí encontramos los eventos, ¿cierto? Encontramos los eventos. Me dan ahora en el enunciado, ¿ustedes ven ciertas probabilidades que están ahí calculadas o no? En el enunciado se ve ciertas probabilidades que están calculadas. ¿Qué me dicen ahí? Para colocar al tiro, ¿me dan las probabilidades de los eventos o no? Sí. Sí. Pero ¿Cuánto falta sería la la, otra. ¿Cuál sería la probabilidad del evento H? ¿Me lo dan? 0,4. 0,4. Lo anotamos, ¿cierto? La probabilidad del evento H me dicen que es 0,4. ¿Y me dan otra probabilidad o no? Sí, la probabilidad de M. La probabilidad de M. ¿Cuánto es la probabilidad de M de que la mujer vea el programa? 0,5. 0,5. Entonces,
¿Me dan otra información más o solo eso? ¿O me dan alguna otra información? La probabilidad de que el hombre ve el programa dado que la mujer lo hace. Ya, entonces, ¿cómo lo anotamos? ¿Cómo anotamos esa información que nos dan? Como un evento. Como una probabilidad, ¿cierto? Me están diciendo ahí que la probabilidad de que un hombre vea el programa, dado que la mujer lo hace, ¿cierto? Es de 0,7. Los eventos ya los definimos. Son dos, de que el hombre vea el programa y que la mujer vea el programa. O sea, tenemos el evento H y el evento M. Nada más. No tenemos ningún otro evento más. Y acá nos están dando una probabilidad, un cálculo, ¿cierto? Me están dando una probabilidad condicional. La probabilidad de que un hombre vea, dado que la mujer lo hace. Entonces, ¿cierto? La probabilidad de que el hombre de H, dado M. Eso me dicen que es, me parece diferente. Ahí. Eso me dicen que es igual a 0,7. Entonces, a partir de esa información, ¿cierto? Me piden encontrar la probabilidad de que juntos vean el programa, de que lo vea el hombre y también lo vea la mujer. ¿Cómo tendríamos que encontrar la letra A? ¿Cómo la tendríamos que anotar? ¿Cómo tendríamos que anotar la letra A? O una intersección. Una intersección. La probabilidad de H inter M. Ahí. ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo encontramos esa intersección? ¿Aplicando qué? ¿Qué debemos aplicar ahí? Según lo que nos entregaron, ¿cierto? Según lo que tenemos, Se restan. se Bueno, restan, ¿ya? ¿Y qué restas? ¿Cómo sería la fórmula de tu resta? la probabilidad de H con la probabilidad de M. ¿Ya? ¿Y existe esa fórmula de intersectar con restar? No sé. O sea, No, o sumar que sí. no podemos, ¿ya? No, Ahí no entonces, podemos sumar. ¿Cómo la encontramos? Con lo que nos dan, ¿cierto? Nos dan, vemos si son independientes para ver si podemos llegar y multiplicar, ¿cierto? Entonces ahí nos dice que la probabilidad de H dado M es 0,7. Y eso debería ser igual a la probabilidad de H también ser 0,7 para poder, ¿cierto? Que sean independientes y poder multiplicar, ¿cierto? Vemos que la probabilidad de H dado M es 0,7 y la probabilidad de H es 0,4. Estamos mal, no son independientes. Entonces no podemos llegar y multiplicar. ¿Cómo la encontramos? A través de la regla de la multiplicación. ¿Qué nos dice la regla de la multiplicación? Que la probabilidad, ¿cierto?, de H inter M es igual a la probabilidad de H dado M por la probabilidad de M. Eso nos dice la regla de la multiplicación, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos dice eso? Si nosotros, ¿cierto? ¿Qué nos dice la fórmula que está acá? A través de esa fórmula, ¿cierto? ¿Qué nos dice la probabilidad de H dado M para poder encontrarla? Por eso me interesa que no se mecanicen con las letras, sino que entiendan el trasfondo, ¿cierto? De H dado M es la probabilidad de H inter M
de H inter M sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Entonces, a través de esta condición que está acá, entonces nosotros podemos obtener la intersección, ¿ya? Entonces, acá multiplicamos cruzado, ¿cierto? Aquí multiplicamos cruzado y nos queda la probabilidad de H inter M es igual a ¿quién? A la probabilidad de H dado M por la probabilidad de M, al multiplicar cruzado, ¿ya? Entonces, a través, ¿cierto? A través de esta condición, a través de la probabilidad condicional, nosotros obtenemos entonces la intersección a través, ¿cierto?, de la regla de la multiplicación. Entonces, por tanto, la probabilidad de H dado M, ¿cuánto nos dan? Me dicen que es 0,7, ¿ya? Que es 0,7. Multiplicado por la probabilidad de M. Y la probabilidad de M me dice que es de 0,5. 0,5. Entonces, por tanto, ¿cuánto nos da esa multiplicación? 0,7 por 0,5. 0,35. Entonces, ¿se entendió la letra A? ¿Se entendió la letra A, chiquillos? Sí, sí, profe. Ya. Cualquier duda me dicen, ¿ya? Entonces, la respuesta, tenemos que dar respuesta. La probabilidad de que juntos vean el programa o que el hombre y la mujer vean el programa, ¿cierto? Es de 0,35. La letra B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la mujer vea el programa dado que el hombre lo ve? ¿Por qué me están preguntando ahí? ¿Cómo tendría que dejar la letra B? La probabilidad de M dado H. M dado H, ¿cierto? Hay una condición, ¿cierto? Hay una condición ahí. Entonces, de M dado H, entonces acá vamos a... ¿Puedo pasar a la siguiente página? ¿Lo anotaron? Ustedes me dicen. Sí, profe. Ya. Pasamos a la siguiente página. Y la letra B me dice que la probabilidad de H de M dado H, ¿cierto? La probabilidad de M dado H. Entonces, ahí aplicando, ¿cierto? Aplicando acá la misma fórmula, ¿cómo sería entonces, si vemos esta fórmula, cómo sería en la condición de M dado H? Sería la intersección entre M y H Eso, o H y M. dividido en la probabilidad de H. Exacto. Es la probabilidad del evento que ya ocurrió. Muy bien. Entonces ahí la encontramos. ¿Cuánto sería la probabilidad de H inter M? ¿La tenemos? ¿O de M inter H? Sería de 0,35. 0,35, ¿cierto? Ahí 0,35. ¿Tenemos la probabilidad de H? También, ¿cierto? La probabilidad de que el hombre vea el programa es de 0,4. Es de 0,4. Entonces, por tanto, ¿cuánto nos da 0,35 dividido en 0,4? 0,875, ¿ya? 0,875.
Entonces, por tanto, la probabilidad de que la mujer vea el programa, dado que el hombre lo ve, es de 0,875. Siempre deben dar respuesta. Ya se calcula y se da respuesta. La letra C nos dice ¿cuál es la probabilidad de que al menos una persona vea el programa? De que al menos una persona vea el programa. ¿Mm? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una persona vea el programa? O sea, ¿qué tendría que aplicar ahí? ¿Qué regla tendría que aplicar? ¿Por qué me están preguntando ahí? La probabilidad de que ocurra ¿qué? La letra C. Al menos, ¿cierto? Es que ocurra uno de los dos, ¿cierto? De que ocurra M unido con H. De que uno de los dos vea el programa, ¿cierto? De que al menos uno de los dos vea el programa. Entonces ahí aplicamos la unión, ¿ya? La regla de la suma. Entonces de que vea la mujer o lo pueda ver también el hombre, ¿ya? Entonces ahí debemos considerar la probabilidad de que lo vea la mujer, el programa, más la probabilidad de que lo vea el hombre, menos la probabilidad de que lo vean juntos, ¿cierto? De que lo vean juntos. M inter H. Entonces, la probabilidad de M la tenemos. La probabilidad de M la tenemos. Sí, 0,5, ¿cierto? 0,5 más la probabilidad de H la tenemos también 0,4, ¿cierto? 0,4 menos la probabilidad de que juntos vean el programa, ¿cierto? Nos da 0,35. Menos 0,35. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da ese valor? 0,5 más 0,4 menos 0,35. Nos da una probabilidad de 0,55. Entonces, por tanto, ¿cierto? La probabilidad de que al menos una persona vea el programa es de 0,55. En la letra D, me preguntan, ¿los eventos son disjuntos o mutuamente excluyentes? Justifique. ¿Serán disjuntos los eventos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será disjuntos H y M? ¿Serán disjuntos H y M? La letra D. No, No, ¿cierto? No son disjuntos porque ahí le colocan no son disjuntos, ya que la probabilidad de H inter M, ¿cierto? Tienen una probabilidad, tienen elementos en común ahí, ¿cierto? Una probabilidad de 0,35. Tienen, ¿cierto? Una probabilidad de elementos en común. Entonces, por tanto, no son eventos disjuntos. La letra E, ¿los eventos serán independientes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los eventos son independientes? La letra E, tampoco, ¿cierto? La probabilidad de H dado M, ¿cierto? Será igual
a la probabilidad de H será igual a la probabilidad de H, o cualquiera de las dos, la probabilidad de M dado H será igual a la probabilidad de M. En ninguna de las dos se cumple, ¿cierto? La probabilidad de H dado M, la probabilidad de H dado M es 0,7. Es 0,7 acá. 0,7. Y eso es diferente a la probabilidad de H, ¿cierto? La probabilidad de H nos da 0,4. Es diferente. Y si ustedes la quisieran hacer con esta otra, ¿cierto? M dado H es 0,875. M dado H es 0,875. Y eso es diferente también a la probabilidad de M, ¿cierto? Que la probabilidad de M es 0,5. Entonces, por tanto, los eventos no son independientes. Entonces acá no hubiesen podido encontrar, ¿cierto? Si ustedes aplicaban acá multiplicar directamente probabilidad de H por la probabilidad de M, eso hubiese estado incorrecto, ¿ya? Hay que aplicar la regla de la multiplicación. ¿Ya, chiquillos? ¿Se fue entendiendo el problema? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ya. Entonces, ahí ustedes continúan realizando el segundo, ¿cierto? El último que viene de la guía, y después, o sea, de los ejercicios de la diapo, y ahí me consultan cualquier duda por el chat, ¿ya? Ustedes lo desarrollan, van desarrollando algunos ejercicios de la guía, y por Teams quedamos hasta acá, ¿ya? Cualquier duda me lo van comentando. Nos vemos entonces volviendo del receso. Que tengan un buen descanso, que compartan con su familia y que cuídense de este virus. Ya nos estamos viendo a la vuelta del receso, el miércoles 17. Ahí nos estamos viendo. Cuídense mucho, chiquillos, que estén muy bien. Profesora, Sí, dime. que podría recordar de que ahora a la 1 hay una asamblea de construcción para los que estén interesados. Ya. A la 1 hay asamblea de construcción, me dice el compañero, para que puedan asistir. Por vía Teams. A través de Teams. Ya. Y el link está en el fichero, en el Instagram y en el Telegram. Así que para que se vayan uniendo ahí después, a la 1. Ya. Ahí Sí, el compañero les dio la información, sí. Sí. Ahí Ya. para que se... Ya, chiquillos, cuídense mucho, ya. Ahí tengan un buen descanso. Chao. Hasta luego, Chao, profesora. chao. Muchas gracias. Que esté bien. Que estén muy bien.